Bueno, hoy seguimos con que nuestras flores no mueran y en este caso estamos ya en el capítulo 5, que es el capítulo final, en el que, bueno, en este caso voy a leer solo tres, ¿vale? Tres poemas, se llama, por cierto, Con cada palabra que elijo, diseño muchas otras y las condeno al olvido. Solo voy a leer tres porque, bueno, los otros vídeos, aun conteniendo menos poemas, han quedado algo largos, entonces creo que para este caso, que es el capítulo más largo, es interesante que vayamos en dos partes y que queden un poco vídeos más cortos, ¿no? No sé si estaréis siguiendo la serie, pero bueno, aún así se pueden, por supuesto, ver independientemente. Y nos desplazaríamos a la página 77, ¿vale? Recordar, aquí tenéis el libro que, bueno, está editado por Águeda y ilustrado por Miriam, y que, bueno, tiene pues efectivamente estas bonitas ilustraciones que además yo creo que incitan bastante a la reflexión, ¿no? Y que merece la pena comentar. Entonces, bueno, tenemos aquí preguntas al verdugo de Maximiliano Sacristán, y que empieza con esta cita de Jan Cocteau de "La vida es una caída horizontal". Mírenlo y admírenlo. Lee como si nada. ¿Se puede mantener la calma del decúbito dorsal sabiendo que mañana todo será un poquito peor? Hace la plancha en el río heraclitiano como si nada. ¿Cómo se nada contra la corriente, salmón de regreso? No se puede hacer nada de nada para detener esta demolición tan silenciosa, tan minuciosa. No obstante, la terrible condena de atestiguar su propia ruina en insoportable cámara lenta. Él estimula a habitar la película de su vida, echado en la cama, leyendo y cayendo, así horizontal, como si nada. Y bueno, con esto tendríamos el poema de preguntas al verdugo. Creo, quizás interesadamente, como en realidad creo que hemos hecho siempre y adrede y comentándolo bueno, estas interpretaciones así ligeras que doy del poemario, que recuerda bastante a un tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Y que al final el libro, no recuerdo ahora mismo la fecha, pero bueno, no creo que tenga más de 4 años, será 2021, 2022, no lo estoy encontrando por aquí, pero bueno, por ahí será la fecha, si no luego os lo pongo en los comentarios. Pero yo lo que quería destacar es que recuerda este poema a bueno, un tiempo en el que vimos ahora bueno, de cierto terror, ¿no? De cierto terror por las guerras, por en general, por ejemplo, el tema del cambio climático, y que parece que estamos en un punto decisivo, más o menos decisivo, de la historia de la humanidad. Es cierto que siempre corre este ligero problema, ¿no? De que bueno, parece que muchas épocas de la humanidad se han interpretado en términos apocalípticos o de gran crisis. Recordaba leer en clase una cita de Hegel precisamente sobre este tema, ¿no? Y decía el profesor David Sánchez Usano, nos decía, bueno, claro, y aquí Hegel dice que vive en tiempos de gran convulsión y crisis, como en realidad piensa cualquier ser humano que vive en su momento particular, ¿no? Sí que parecería haber, por ciertas cuestiones que están pasando en nuestro momento específico, razones para pensar que en este caso sí tiene sentido, pero hay que tener también ese horizonte de peligro interpretativo de la especialidad del momento en la cabeza. También en términos individuales, este poema creo que habla de nosotros, ¿no? Y de cómo efectivamente le va pasando aún el tiempo, y a veces ese miedo bueno, del futuro como ansiedad, ¿no? Y de que lo próximo será, el día siguiente será un poco peor que el día anterior, que luego sea así o no, parece que esa ansiedad está en nuestras cabezas y nos aterra un poco, ¿no? Y de hecho él simula habitar la película de su vida, ¿no? Que creo que también puede llevarnos a pensar cierta independencia, y sobre todo cómo a veces tendemos a creernos los protagonistas de una historia que no es nuestra. Somos partícipes de la historia, vivimos en la historia colectivamente, y en ese sentido somos tan protagonistas como cualquier otro. Nuestras vidas importan a pesar de que no somos, por supuesto, los protagonistas de esta historia del universo, ¿no? Y aún así importamos, ¿no? Y por eso creo que también se puede quizás leer de manera optimista, echado en la cama, leyendo y cayendo,
así horizontal como si nada, ¿no? Casi retomando a Nietzsche y su idea de que hay un nihilismo positivo, ¿no? Como que parece que nos asustamos de ese mundo carente de sentido del que no somos el centro, del que no somos protagonistas de la película, pero que luego, tras un momento de caída, de reflexión y de sufrimiento, también somos capaces precisamente de valorar y de seguir con nuestras vidas y de seguir siendo capaces de llevarlas con alegría. Uy, se me ha cerrado el libro sin querer, pero no hay problema porque me encuentro fácil y vamos ya al siguiente poema, que en este caso es Tinta Roja de Ana Cortés. Mi tintero es el corazón latiendo, la sangre se expande por las conexiones de mi organismo. Escribo con tinta roja versos del interior, aunque me asome al abismo, lo expreso. La poesía es mi compañera de vida, mi nexo sin salida, de ella no quiero escaparme, porque me hace amarme, armarme y perseguir, lo que me da la vida. Mi tintero es el corazón latiendo, la tinta roja que es mi sangre. La escritura me hace desahogarme. El mejor lugar es cuando estoy escribiendo. Tinta Roja de Ana Cortés, aquí aparece muy claramente este tema, ¿no? Que parece dedicarse capítulo 5 a la escritura, a las palabras. Algo estaba en el poema anterior, pero creo que obviamente aquí está mucho más. En general, de todas formas, vimos en un momento en el que todo es texto, ¿no? Y en el que estamos obsesionados con descodificar el lenguaje escrito en todo, en los animales, en las plantas, en las cosas, en el universo y simularnos en una máquina, etcétera, etcétera. Pero aquí quizás esta es otra escritura, no es esa escritura maquínica o mecánica. Me interesa el juego que hace con amarme y armarme, que efectivamente pues tienen ahí esa sintonía sonora peligrosa por otra parte, ¿no? Y también todas estas ideas del amor como batalla y las derivas que eso puede tener. No creo que es lo que esté jugando aquí, de todos modos, pero en cualquier caso sería precisamente esa escritura como refugio y quizás también como apertura, porque escribo con tinta roja versos del interior, aunque me asome al abismo, lo expreso. La escritura, la lectura, para muchos es ese refugio en el que uno puede imaginar mil mundos, pero a la vez sentirse protegido de sus peligros. Pero sigue también, sí que hay que tener en cuenta esa posibilidad, ¿no?, de imaginación más allá de las fronteras que tanto la escritura como la lectura permite. Por eso se habla hoy tanto, ¿no?, de la literatura como herramienta para la imaginación política, que desde muchas perspectivas tenemos hoy en día atrofiada, ¿no?, pensando siempre desde unos límites muy concretos. Y bueno, ya vamos con el último, que es El mar, de Alan Gallardo Cuevas, y voy a ello. Callan las rocas que refugian a las salamanquesas. Calla el cielo los graznidos del albatros. El silencio reina con estruendo sobre huelgos y ventoleras de levante. Cuando mata a la lluvia y desboca el instante. Fría luz del sol espolea calor en la ola indomable. Insoslayable cabalgadura de miedo más humano, que soterró en olvido la leyenda de Odiseo. Zozobra inexorable, ¿a quién invistes de heráldica? ¿A un alto poeta que a lo inenarrable ponga nombre y se corone arca y primer profeta? El alud nos ensordece, taciturno nos abofetea, esputando río y crece, embravecida resuella. La ola que rompe prematura, como el doblar de una página, cuando por el viento culmina. Y aquí yo creo que tenemos otro texto también que va mucho sobre la escritura conectada con la naturaleza, evidentemente, específicamente el mar. Tenemos de hecho ese último verso, ¿no?, esos últimos dos líneas de como el doblar de una página, cuando por el viento culmina. Y yo creo que me interesa sobre todo este tema de lo inenarrable, que bueno, creo que también tiene que ver con el título del capítulo, ¿no?, esa idea de olvidar ciertas palabras, recordar otras, no desde perspectivas Foucaultianas, y como nombrar es clasificar, categorizar, metrizar en cierto sentido, y bueno, precisamente también todo ese pensamiento, por ejemplo, queer, sobre cómo lo no nombrado es lo no recordado, lo no pensado, lo considerado como lo otro, lo no existente, y ese miedo a lo inenarrable, ¿no?, también muy ilustrado, y ese juego complejo que hay entre las pretensiones, en muchos casos políticas, de distintos grupos de sujetos de ser nombrados,
y por otro lado también ese rescate que se quiere hacer también desde determinadas formas de pensamiento de que hay terrenos no nombrados de la vida y de otras cosas en general que quizás precisamente encuentran su belleza en ser lo no nombrado, y de hecho muchos esfuerzos actuales de reconocimiento, por ejemplo en el plano de lo lingüístico, aunque no solo, también de lo ontológico, buscan una forma y una categorización identitaria que precisamente a pesar de ser categoría, nombre o identidad, trascienda los límites de esta, de manera que no se vuelva una especie de clasificación cerrada, ¿no?, hermética, que no permita abrir nuevas posibilidades y que precisamente esté sujeta a la historia en su devenir y transformación. La ola y el mar en general, como forma de pensar, creo que apunta, y se puede utilizar el poema para ello, el poema de Alan Gallardo, para pensar efectivamente en ese devenir y en esa ola que es ola, pero que a la vez ya se está deshaciendo y transformando, ¿no?, y pasando a ser otra cosa, precisamente como el doblar de una página. Y bueno, ya no me alargo más, seguiremos próximamente, así que nos vemos. Adiós.